no se me enojen. Y tampoco fumar marihuana es de criminales. Carmen, ¿no? Dice Así la gente, es. puros criminales fuman mota. No, No necesariamente. no. Hay criminales que seguramente no fuman, ni toman, ni nada hacen por el cosas estilo. peores. Sí, Delincuentes de así cuello es, blanco. por Sí, supuesto. y dorada. A ver, ¿qué piensas? ¿Se aprueba en el Senado el uso lúdico de la marihuana? Así es, se aprueba. Mira, esta iniciativa me parece que viene de un paquete, digamos, mucho más amplio que tiene que ver con el combate a la delincuencia, reducir los índices de inseguridad y violencia en México. Y muchos expertos en el tema han sugerido que si se regulariza, digamos, o se legaliza la venta, la producción, el traslado de la marihuana, entre otros, va a bajar como ese nivel de inseguridad o de violencia. Esa es una hipótesis y a eso le han apostado y hay estudios muy serios al respecto. A mí me parece que pueden ayudar en una medida, pero no va a resolver todo el problema de fondo. Y creo que con esta aprobación, al menos en la Cámara de Senadores, se quedaron cortos porque dicen, bueno, ok, adelante, que se suba, que pueda ser el consumo de manera lúdica, ¿no? Lúdica. De hecho, ya había un permiso, digamos, por decirlo así, o podíamos portar cierto gramaje de marihuana en nuestro bolsillo y aunque nos revisaran, no éramos sujetos de delito o que nos llevaran detenidos. Este gramaje sube de 5 a 28 gramos, ¿no? Pero me parece que se quedan cortos en el sentido de que no dicen quién la va, porque dice, bueno, sí se puede usar en este gramaje, pero queda completamente prohibido la venta, la plantación, la distribución, y entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde la consigo entonces? ¿Quién me la va a proveer? Si nadie. ¿O en tu casa? Pues no está permitido. O al menos no está así. Al menos creo que en términos legales. Mira cómo muchos están vivos entonces todo eso, ¿no? Ajá, seguramente se les fueron ahí algunos huecos en la ley. A mí me parece que no estamos como sociedad preparados para que... ¿Crees que no, Carmen? No, me parece que no. Mira, los expertos en ámbitos del derecho vas a ver. Bueno, aquí lo van a decir en la cuestión cómo está asociado el uso de drogas con la delincuencia, ¿no? Aquí no lo dirá el experto. A mí me parece que en México no tenemos la cultura ni la preparación para hacer uso. No tenemos en otros temas, ¿no? Como la orientación sexual. La orientación sexual, ¿no? exactamente. Imagínate. Mira, cuando vemos las encuestas sobre consumo de drogas, y aunque el cigarro se dice, fíjate, el cigarro, el tabaco, se dice que se puede ver, solo se vende a mayores de edad, lo cierto es que la edad de inicio en el tabaco y en el alcohol en México es a los 12 y a los 13 años. Sí. Entonces, me parece que si no hay una buena regulación sobre el tema de la marihuana, en un poco tiempo vamos a estar con la misma situación que el alcohol y el cigarro. Culturalmente no estamos preparados. No estamos en Ámsterdam, por ejemplo, que llevan toda la vida, que lo discutan desde los 40 del siglo pasado. Realmente lo usan en otro nivel, con otro nivel de vida, con otro entorno social. No quiere decir que ya no haya criminales o no haya drogadictos, también los hay, pero me parece que sí es una sociedad completamente diferente. Hay experimentos, bueno, se ha echado a andar en América Latina, en otros países, también en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, y ha tenido una relativa aceptación, pero me parece que en México todavía no estamos preparados. Los expertos, insisto, los expertos le apuestan a que esto puede ayudar a menguar los índices de violencia. Yo tengo mis dudas, y en términos de leyes, que ya no lo dirá mejor el doctor Edgar Hugo, me parece que quedan muchos huecos ahí de cómo se va a regular la marihuana para el consumo lúdico. A ver, primero usted, doctor. Bueno, este no es un debate nuevo. Vamos a pensar que esta cuestión de las drogas tiene que ver mucho con cuestiones de racismo. Recordemos que por allá, por 1901, 1912, empieza todo este ataque a los amarillos, que es a los asiáticos, con la producción de la heroína, en la que se decía que era una forma que el pueblo norteamericano, el uso de la heroína era para captar mujeres, violarlas, lesionarlas. Entonces, posteriormente, ya no se ataca a los amarillos, se ataca a los negros,
con todo el uso de los opiáceos, heroína, morfina, cocaína, pero es un ataque a los negros. 1960 con Nixon ya empieza a ver un prohibicionismo, pero ataque ya más a Latinoamérica, y esto se incrementa en los 80s cuando ya vienen las mentadas certificaciones, que tiene que ver con una cuestión de mercados. Recordemos que las mejores drogas de mejor calidad, donde compiten los precios con los países hegemónicos como en Estados Unidos, es la marihuana. Estados Unidos, ya lo he dicho en otros programas, tiene el CNC, que es la marihuana sin semilla, pero es de una muy baja calidad. Entonces, México le dice a los consumidores que siempre han sido Estados Unidos. Por eso esto tiene que ser una visión bilateral, porque mientras haya consumidores, pues habrá productores. Pero es una lucha desleal. Mientras ellos hacen su marihuana, sus drogas, no pueden competir con la mexicana, con la colombiana, con los yungas peruanos. Entonces uno impone los precios y entonces su mercado se cae. Entonces, para regular el mercado, Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Paras tu producción o yo no te voy a dar recursos, te voy a certificar cada año. Si tú logras que no haya trasiego, cultivo y de esta droga, te voy a dar helicópteros, dinero para que tu país se desarrolle. Pero si pasas la producción, te voy a dar un tope de cierta producción. Pero fíjate que lo interesante es en 1929 viene la gran recesión de los Estados Unidos y expulsan aproximadamente a 1 millón de mexicanos, ¿sí? Y entonces 1930 es importante porque decían que los mexicanos con esta producción de droga estaban acabando con los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? El primer gran intelectual, secretario de Salud, que es Salazar Viniegra, en 1930, que era el secretario de Salud con Lázaro Cárdenas, dice, es que hay que quitar ese mito que la droga perjudica la salud, que trae problemas. Dice, al contrario, legalizar la droga, y estamos hablando de hace 90 años, legalizar la droga evita grupos criminales, evita que la gente se intoxique con cualquier sustancia, porque vamos a ver que la marihuana en particular es una sustancia psicoactiva que te crea ciertas alucinaciones, pero finalmente por eso se utilizaba en ritos religiosos con nuestros originarios precolombinos. Entonces, la prohibición te crea grupos criminales, te crea gente que tenga que delinquir, o sea, das la oportunidad que a lo prohibido, entonces se vuelve más deseado y incrementas el precio. Si tú legalizas la droga, entonces ya no hay grupos que tengan que estar peleando por meter la droga. Se aliviarían varias cosas. Entonces el análisis de Salazar Viniegra es súper interesante, que es el primero que pone las bases para que se legalizara. Vuelvo a insistir, se acaban grupos criminales, la gente ya no se droga tan simple con sustancias que pueden ser agregadas, y entonces ya la afectación no es solamente psicoactiva, sino ya tiene que ver en cuestiones orgánicas. Y él lo decía con mucha causa, porque había sido el director de la Castañeda, recordemos que es el psiquiátrico más famoso que ha existido. A ver, doctor. Fíjate, César, que aunado a lo que dicen mis compañeros Carmen y Víctor, bueno, primero que nada hay que contextualizar la iniciativa que hoy, bueno, ya el Senado de la República está la aprueba el día de ayer, pero ahí se publicita, donde votan los legisladores de Movimiento Ciudadano, los legisladores de Morena, ¿sí?, los legisladores del PT y algunos legisladores incluso panistas y priistas. La gran mayoría de los panistas fueron los que realmente se opusieron. Hubo 2 o 3 votos panistas, si no mal recuerdo, que se sumaron a esta cruzada. Ahora bien, el gran reto es la reglamentación al respecto. ¿Por qué la reglamentación? Efectivamente sacaba o mencionaba una primera hipótesis, Carmen, de que, bueno, habla de la prohibición de la plantación, y sin embargo, por otro lado, dice que no debes de tener más de 4 plantas en tu casa para consumo. 4 plantas, consumo personal, Livio, ¿no? Luego aumentan el gramaje personal de 5 hasta 28, si no mal recuerdo, ¿no? Que puedas consumir. Y se dice que tienes que ser mayor de edad. Se dice que también hay una sanción muy millonaria a quienes la suministren, la vendan, la enajenen, etcétera.
y habrá un Instituto Mexicano de la Cannabis. Bajo esta vertiente, lo que tienen que hacer ahora los legisladores federales es ver realmente cuáles son las adendas que le tienen que poner a la legislación para quienes ya tienen la marihuana en producción, los van a sancionar, los van a normar o cómo le van a hacer. Primer También punto. no queda claro. No es queda ambiguo. claro. Segundo punto, el Instituto Mexicano de Manejo del Cannabis, que así le habrán de denominar, bueno, se va a convertir en un tipo de monopolio donde neutralice las licitaciones de dónde se está comercializando, cómo se va a adquirir, habrá que capacitar a los inspectores respectivos, muy probablemente haya la necesidad de crear una guardia específica para darle seguimiento a estos temas de narcótico, lo que implica otro gasto adicional. Y lo cierto está en que hay que reconocer que uno de los efectos primordiales de la marihuana es excitativo, pues de la euforia. Entonces, bajo ese estado eufórico, pues obviamente hay la tendencia a la criminalidad. Y sabemos que el año pasado cerró, bueno, el país con la cifra récord de delitos dolosos. No me quiero imaginar ahora que ya está, que esté regularizado el consumo de la cannabis, cuando te encuentres a jóvenes de universidad de 18 o 20 años con sus churros respectivos, mezclados con alcohol y con alquitrán y con café, pues esto va a ser una bomba y esto sí es muy complicado. Me parece que la legislación que se está aprobando no va a tender a disminuir el uso de la cuestión delictiva, porque de ser así debieron de haber aprobado la regularización de todas. Al final del día, esto debe de convertirse como en una tienda de las XX, que luego va uno y compra cualquier tipo de alcohol, y obviamente, bueno, pues lo consumes y ya tú dices si quieres cerveza, si quieres coñac, si quieres vodka, incluso hasta mezcal. Entonces acá lo que están haciendo es nada más regularizar una droga natural, pero van a incrementar el costo de las drogas sintéticas, que son las que dañan más a la salud y son las que hoy día son más consumidas por el sector joven. Esto es importante y eso es lo que no están midiendo. Y ahora bien, nace la norma, pero no tienen un reglamento. Lo que dice Carmen. Y esta situación de no tener un reglamento, no hay una instrumentación de cómo se va a operar al respecto, de cómo se va a normar y por supuesto cómo habrá de concretarse ya la puesta en marcha en la sociedad. Y esto es gravísimo. Nuevamente estamos en un escenario de improvisación, donde al final del día se cumple con una bandera populista que traía el presidente de la República, pero que al final de cuentas nos va a causar más perjuicio que beneficio. Claro. ¿Quién la va a vender? ¿Quién la va a comprar? Sí, los mayores de edad. Eso está muy claro. No, yo no estoy de acuerdo. ¿En qué a partir de 2006 con FECAL, cuando se desata la guerra contra las drogas, ha habido más de 150,000 muertos por estas pugnas. Permíteme. Pero no es por la marihuana, Permítame, exactamente. Sí, doctor. No es por la gente que se droga, es por la lucha entre grupos criminales. Pero no todos los grupos venden marihuana. Pero no se dedican a la marihuana la mayoría, ¿eh? Ya cambiaron a otras drogas, pero estamos hablando que toda esta, para empezar, todo lo que tiene que ver con el prohibicionismo es lo que ha causado este gran dislate y muertes. Recordemos que en Chicago, en los 50, cuando se prohibía el alcohol, hubo grandes capos regularlo. y cuando se reguló hay más muertos. Pero tenemos que regularlo todo. Hay más muertos por gente que está alcoholizada, que se inicia con el tabaco. El tabaco crea una gran cantidad de gente por cáncer de pulmón y la gente que está a sus alrededores por la alta contaminación de la nicotina. Entonces, si hacemos un estudio muy serio, muere más gente por consumo de alcohol, consumo de tabaco, que por la misma droga. Estamos hablando de la marihuana, que es la que se sometió al debate, no las otras drogas. Entonces, pero no va hay a que tener resolver mucho el cuidado. problema No, pero primero se está viendo esto. Estoy diciendo, es una droga psicoactiva, no es una droga que te cree dependencia, ¿no? Finalmente digo, el tabaco
Y el alcohol mata más No. gente y de eso nadie dice porque produce Bueno. muchos millones de pesos. No, Pues yo creo que entonces debió están regularizarse errados, todo. entonces que reservan sobre el cigarro y el alcohol, pero Claro. Sobre hoy- todo lo que genera daño. Claro, Sí. Claro, es que así claro, lo que No, más se se acaba. consume hoy son las Mira, la tachas cocaína, y todo, la el heroína, cristal, el cristal, claro, las todos Necesitamos los que tengan sintéticos. la asesores. clorofebrina. Volvemos. Hace 90 años, vamos. Salazar Viniegra pudo No, hacer este vámonos. análisis y ahora, en pleno siglo XXI, estamos jodidos con los que hacen las leyes. Repito, vamos a hacer la pausa y ya nos regresamos con ellos. ¿Sí regresamos con ellos todavía? Sí. No se me vayan, espérame tantito. En la pausa le vamos a dar sus trancazos a Víctor. Y lo Y habíamos dado cuando regresamos. regresemos fue Carmen. Vamos a la pausa.